es necesario un preámbulo antes de pasar a la lectura de esta trascendental obra de la literatura española del barroco. Hablaremos en primer lugar de los personajes, luego brevemente de la trama argumental y finalmente de en qué se inspiró el autor. Los personajes son pocos. Hay dos personajes principales que son Segismundo y Basilio. Segismundo es el hijo del rey que está encerrado en una torre. Basilio es el rey, padre de Segismundo, al cual encerró en una torre por creerlo necesario. Luego hay 5 personajes secundarios, aunque no tan secundarios, cuyos nombres son Rosaura, Clotaldo, Astolfo, Estrella y Clarín. Y una vez mencionados los personajes, voy a extenderme un poquito más en cada uno de ellos. Los personajes principales: Segismundo, sin duda, el personaje principal, ya que a su alrededor se desarrolla toda la obra. Se le describe como un alma reprimida, alguien muy reflexivo, pero de carácter alterado por su largo tiempo de reclusión. Es el hijo del rey Basilio. Basilio, rey de Polonia y padre de Segismundo, es un hombre preocupado por lo que pueda sucederle a su pueblo, pero que a su vez se debate entre su responsabilidad como rey y la compasión por su hijo Segismundo. Es, por tanto, psicológicamente débil e indeciso. Pasamos a los personajes secundarios. Rosaura es un personaje bastante relevante. Es hija de Clotaldo, el anciano Clotaldo, del cual hablaremos seguidamente. No lo sabe, no sabe que es hija de Clotaldo. Rosaura empatiza con Segismundo, el hijo del rey, porque ambos han sido abandonados y conocen lo que es la desdicha. Clotaldo, padre secreto de Rosaura, es un anciano fiel servidor del rey. Es el que guarda la torre donde está encerrado Segismundo y es la única persona a la que Segismundo ha visto en toda su vida. Astolfo es un personaje oscuro, pretendiente de Rosaura, pero lo hace movido por sus ansias de poder. Estrella es la sobrina del rey, la cual también ambiciona acceder al trono a través de un matrimonio con Astolfo. Y por último, Clarín es el gracioso, es el criado de Rosaura. Y este personaje del gracioso se introduce como un comodín para ir restando el dramatismo a la obra, dando un toque de humor. Y hasta aquí los personajes para que vayamos familiarizándonos con ellos. Vamos a hablar de en qué se inspiró el autor en esta obra. Pues como veréis es de suma importancia y trascendencia, pues se inspiró en 2 grandes mitos muy conocidos. Por un lado, se inspiró en el mito grecolatino del Minotauro. Resumidamente, un monstruo, medio hombre, medio toro, que fue encerrado en un laberinto por su padre para que no devorase a los habitantes de la isla en la que vivía, Creta. Este mito lo tengo recogido, explicado e ilustrado
en un vídeo en este mismo canal, así que ahí lo tenéis descrito con precisión si lo queréis mirar. Es muy interesante. Y obviamente el Minotauro hace claramente alusión a Segismundo, hijo del rey, el cual encerró a su hijo en una torre, al igual que Minos, padre del Minotauro, encerró al Minotauro en el laberinto. El segundo mito en el que se inspiró el autor es el mito de la caverna del filósofo Platón, que voy a resumir brevemente. Podemos imaginar un grupo de prisioneros que están encadenados en una caverna. Detrás suyo hay un fuego y hay objetos y personas que pasan delante de la luz del fuego, y estos se ven reflejados en la pared que los prisioneros tienen delante. Los prisioneros solo pueden ver la sombra de los objetos sobre la pared, y por lo tanto son las sombras y no los objetos la realidad para ellos. Solo se liberará de esta ilusión aquel que consiga escapar de la caverna y ver claro, ver la realidad que hay fuera de la caverna y no las sombras proyectadas en la pared. Así como los prisioneros de Platón, Segismundo también empieza encerrado en su mundo limitado, pero conseguirá escapar de la torre y alcanzar la verdad, pese a una realidad confusa. Por último, decir que la situación y la indumentaria harapienta de Segismundo choca con su condición como príncipe. Algunos críticos han visto en esto no solo la voluntad de contar la historia concreta de Segismundo, sino también la historia universal del ser, representada en la figura de Segismundo, aunque escondida entre líneas. Sus inicios salvajes, primitivos y paganos se verán reemplazados por la virtud y magnanimidad del cristiano. Su transformación es más obvia en su monólogo al final del segundo acto y a lo largo del tercer acto o desenlace, pero el lector puede intuir ya algunos indicios de ello en su primer encuentro con Rosaura, que le proporcionará algo de luz en su laberinto, apelando a sus sentimientos más humanos. En cuanto al argumento, se divide en dos intrigas estrechamente relacionadas que se van entrecruzando a lo largo de la obra. Por un lado, la intriga política y filosófica centrada en Segismundo y la intriga amorosa centrada en Rosaura. Y tras todos estos preliminares ubicados en el contexto, ya lo que nos queda es pasar a la lectura de la obra escrita en verso y en castellano antiguo, lo cual haré ya en la próxima entrega.